Hola, hoy vamos a hablar de Perashat Toledot. En esta Perashá encontramos algo fascinante, cuando Rivka queda embarazada de Jacob y de Esav. Como dice al principio de la Perashá, Baitrotzetzu abanim bekriba. Había un movimiento muy extraño dentro de ella. Batomer, imken lamas vanoji. Dijo Rivka, si es así, ¿para qué soy yo? Y es una pregunta muy interesante que hacen nuestros jajamim sobre cuál es la pregunta de Rivka. Había movimiento en su panza. La pregunta es, ¿imken lamas de anoji? ¿Por qué es yo? ¿Por qué soy yo? Lamas de anoji. Hay movimientos. Patelech, lidroshet Hashem. Y fue ella a preguntar. ¿A quién le fue a preguntar? A Hashem. Pero a Hashem, ¿cómo se le puede preguntar? Fue a preguntarle a Hashem, Baeber, que son los que estudian la Torah Kedoshá en ese momento, que son los que representan a Boreolam. Les preguntó, ¿por qué tantos movimientos? ¿Qué está pasando dentro de mí? Le contestaron, Shenei goim bebitnech, tienes dos pueblos completos que se van a separar desde tu vientre, Shnei leumim mimeaich y paredu, dos naciones completas. Y con eso quedó tranquila. No se entiende cuál es la pregunta y tampoco se entiende cuál fue la respuesta. ¿Qué fue a preguntar Rivka y qué le contestaron a Rivka? Ella fue a preguntar qué está pasando y le contestaron, no te preocupes, son dos. Pero con eso no solucionaste mis movimientos, los sufrimientos que tenía internos en el embarazo. Por lo tanto, tenemos que deducir, como dicen nuestros jajamim, que la pregunta era mucho más profunda. Como sabemos, ¿cuál es ese movimiento que tenía Rivka dentro de ella? Baitrotzetzu abanim bekribat, nos explica Rashi, que cuando pasaba por un lugar de Kedushá, de santidad, Jacob quería salir. Cuando pasaba por un lugar de Abodá Zará, Esav quería salir. Era llamado por esa energía, por esa fuerza y quería salir de ella. O sea, había un movimiento muy grande en su panza. Y surge una pregunta muy interesante sobre este tema. ¿Cómo? Nosotros sabemos que cuando el bebé está dentro del vientre de la madre, está un malaj específicamente junto con él estudiando Torah durante todo el tiempo que está dentro. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué Jacob, cuando pasaba por un lugar de Kedushá, un Betacneset, etcétera, por qué quería salir? Si estaba en el mejor lugar, en el mejor Betacneset, en el mejor Betamidrash, en el mejor lugar para estudiar Torah dentro del vientre de la madre con un malaj. Entonces, ¿por qué Jacob quería salir? Que Esav quisiera salir, se entiende muy bien, quería salir a un lugar de Abodá Zará, no estaba cómodo. Pero que Jacob quisiera salir, ¿por qué? A lo cual nos dicen nuestros jajamim dos respuestas. Hay muchas más, pero vamos a hablar por lo menos de dos. Primera respuesta, dicen nuestros jajamim, Jacob quería salir porque estudiar Torah, pero al lado de Esav, al lado de una influencia tan negativa como Esav, ni de un malaj. Aunque estuviera estudiando Torah de un malaj, directamente de la boca de un ángel, pero en compañía de una persona tan negativa, con una fuerza tan negativa como la que representa Esav, imposible. Prefería salir y prefería estudiar solo la Torah Kedoshá, no del malaj, pero no en compañía de Esav. De aquí se derivan muchísimos conceptos interesantes, como la influencia de con quien estamos alrededor, la Jebrá, lo que es la sociedad alrededor de nosotros, influye mucho. Y es muy importante siempre tener y rodearse de gente que nos influya para el bien, para hacer las cosas que nosotros hemos planeado en la vida, para llegar a nuestros objetivos. Gente que esté a nuestro alrededor y que nos pueda apoyar para eso. En la yeshiva donde yo estudié, mi rabino, el Rosh Yeshiva, tiene una responsabilidad muy grande que alguna vez me platicó. Cuando llega un joven a estudiar Torah en la yeshiva, puede recibir un tesoro muy grande para toda su vida. No nada más él, sino todas sus generaciones hacia abajo. Pero a veces hay jóvenes que son un poquito complicados, por llamarlo así. Y tenía que tomar la responsabilidad de la decisión si podían quedarse en la yeshiva o tenían que irse. Y era una decisión muy difícil, porque ¿cómo puede sacar a alguien que está en el Mahayán, en el manantial de la vida, para dejar a expensas de otras cosas? Sin embargo, el rabino me decía, el único motivo por el cual yo pensaría sacar a un joven de la yeshiva, del lugar precioso donde estamos estudiando Torah, la única manera, el único motivo sería si empieza a perjudicar a los demás. Si él no estudia muy bien, o a lo mejor no es muy exitoso, o a lo mejor es balagán, le gusta hacer mucho relajo, no importa. Pero si empieza a perjudicar a otros, ahí ya no puede llevar la responsabilidad, porque la influencia es muy peligrosa, muy determinante. Tenemos que buscar la forma de que en donde estemos, rodearnos de gente que vaya acorde a nuestros ideales. Y eso es lo que Jacob no podía aguantar. Por eso, estando en la panza junto con Esav, mejor prefería salir, a pesar de estar estudiando con un malaj. Segunda respuesta, dicen nuestros jajamim, es una base muy importante en la vida. Estaba estudiando de un malaj, pero lo estaba estudiando de forma gratis. Jacob vino quería salir para ahora sí, estudiar la Torah Kedoshá, pero a través del esfuerzo. Y ese es un tema muy importante en la vida.
nosotros tenemos que saber que Hashem no mide de nosotros los resultados. No, mide específicamente los esfuerzos. Muy difícil de entender este concepto, porque si tú llegas con un maestro y le dices, maestro, yo estudié muy bien para el examen, de verdad, llevo 2 días estudiando, hice problemas, terminé, miren, necesitas todas las hojas de lo que he hecho, pero en el examen te sacaste 6. El maestro no te puede poner más que 6. Es lo que es el resultado. Sin embargo, con Akadosh Baruj Hu no funciona así. Cuando una persona se acerca a estudiar Torah, después de una hora de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, a lo mejor alcanzó 3, 4 renglones de la Gemara, a lo mejor un poquitito de Musar, pero apenas se le quedó en la mente. Si su esfuerzo es verdadero, si él realmente ha tratado de lograr con muchas ganas estar adentro de su estudio, por supuesto que el pago va a ser infinito. Y el pago es a través del esfuerzo y no de los resultados. Y de hecho, también la satisfacción. La satisfacción en la vida tiene que ser base a los esfuerzos. ¿Dónde te enfocas tú? Si tú te esfuerzas y logras, tienes mucha satisfacción. Cuando tienes logros sin esfuerzo, la satisfacción es muy limitada. Imagínense a alguien que pudiera salir de la universidad, falsifica un poco su título y no hizo ninguna carrera, no hizo nada, pero tiene título. O una persona que estudió 4 años y medio y sale con un título firmado por el rector y etcétera. La satisfacción es muy diferente. El resultado parece igual, sin embargo, la satisfacción es muy, muy diferente. Ese es el concepto. Jacob prefería salir de estar estudiando al lado de una mala influencia, como dijimos, primera respuesta. Segunda respuesta, quería salir para estudiar la Torah, que se adquiere con esfuerzo, que es la que da mucho más satisfacción. Es un concepto muy bonito que no quería pasar por alto. Pero para contestar nuestra pregunta inicial, ¿qué es lo que preguntó Rivka y qué es lo que le contestaron en la yeshiva de Shem Be'ever? Lamas de Anoji, ¿para qué soy yo? Le contestaron, no te preocupes, son 2. Shne goim bebitnech, shne leumim me'aich paredu. Se van a separar de ti 2 naciones. ¿Cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? Rivka sabía que ella iba a ser la matriarca de todo un pueblo, toda una nación y la nación elegida del pueblo de Israel. Y sabía que de ella iba a nacer ese siguiente patriarca. Por lo cual, ella empezó a pensar, dijo, ¿cómo? Una persona que tiene una doble inclinación, que también le gusta lo bueno, pero también le gusta mucho lo malo. Entonces, difícilmente él pueda ser quien pueda llevar o salir de él todo el pueblo de Israel en adelante. Muy difícil. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque cuando una persona hace las paces con el bien y con el mal, y no siente contradicción cuando hace algo bueno, pero tampoco siente contradicción cuando hace algo malo, entonces su camino es muy difícil de reivindicar. Es muy difícil de tomar solamente el bien, porque el mal no le cuesta trabajo. El mal, de hecho, no le causa ningún conflicto. Es mucho más complicado. En mi experiencia personal, cuando una persona, por ejemplo, tiene dudas de la Torah, me dice, yo no creo en lo que estoy escuchando, no lo creo, es muy fácil hablar con él, porque se puede rebatir, se puede poner sobre la mesa las pruebas y es mucho más fácil. Pero cuando llega una persona y te dice, no, yo sí creo en todo. Bueno, pero entonces, ¿qué te puede ayudar? ¿Qué quieres saber? Nada. Pero yo sé que a lo mejor tienes algún problema que podríamos arreglar y a lo mejor con tu estudio podríamos mejorar. Sí, pero es muy difícil, porque él no encuentra a lo mejor una contradicción entre sus cosas buenas que hace y las cosas malas. Por lo tanto, las malas no las dejará de hacer. Rivka entendió, un hombre que no entiende esta contradicción no puede ser el patriarca del pueblo de Israel. Por eso preguntó, ¿en qué? Lamas de Anoji, ¿para qué soy yo? Yo, la matriarca, ¿para qué si voy a tener un hijo así? Le contestaron, no te preocupes, Shene goim bebitnech, tú tienes 2 pueblos y tienes 2 influencias dentro de ti, que es Jacob y Esau, el bien completo y el mal completo. Que Bezrat Hashem, el mal completo también hay esperanzas. Se alegró, a pesar de saber que tenía un hijo totalmente malo. ¿Por qué? Porque el hecho de ser con influencias o con energías completamente malas, la posibilidad de reivindicar el camino y voltearlos para bien todavía es muy amplia. Pero si es de las 2, cuesta mucho trabajo. Y ese también es un concepto que podemos aplicar mucho en nuestras vidas personales. No quiero decir que nadie seamos perfectos. Todos tenemos inclinaciones para el bien y todos también las tenemos para el mal. Y acciones buenas y acciones malas. Sin embargo, lo que yo puedo recomendar es, cuando hagas una acción mala, date cuenta que fue algo malo. Simplemente, reconócelo. Y en algún momento tendrás la fuerza de poder reivindicar el camino y no volverlo a hacer para pegarte mucho más al bien. Pero si no lo reconoces y lo justificas y además no te causa ningún conflicto, no hay problema, es muy difícil porque a través de eso, muy difícil regresar, muy difícil evitar esa conducta negativa. Ojalá que lo podamos lograr. Por último, encontramos al final de la perashá que Yitzhak llama a Esav para darle una verajá, la verajá especial que tenía para darle a sus hijos.
siempre una pregunta muy curiosa y muy interesante, ¿qué? Nada más una sola verajá. Que le dé también a Esab, que le dé también a Jacob. ¿Para qué una sola verajá? ¿Por qué se la decidió dar a Esab, además? Si Isaac, sabemos, es muy difícil hablar de los patriarcas, es muy difícil juzgar, es muy difícil sacar hipótesis, porque estamos hablando de gente muy, muy elevada. Sí eran seres humanos, pero su nivel espiritual era muy por encima de nuestro entendimiento. Por eso es muy difícil entender o hablar de ellos. No, es que sí, pero creía que Esab era bueno, porque es muy difícil dar un juicio real. Sin embargo, escuché una explicación increíble que quiero compartir. Dicen nuestros jajamim, Isaac decidió darle la verajá a Esab, porque de esta manera la verajá iba a recaer en todas aquellas personas que, independientemente de cómo se comportaran, podía recaer la verajá. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Isaac decide darle la verajá a Jacob? Jacob, como sabemos, era un Ishtam, Yoshevo Alim, una persona íntegra, buena y directamente estudiosa de la Torah. ¿Qué hubiera pasado si Isaac le da la verajá a él específicamente? Dicen nuestros jajamim, cualquiera de su descendencia que no fuera como él, no sería meritorio de recibir esta verajá. Sin embargo, como Isaac le da la verajá a Esab, al dársela, hace meritorio a todas aquellas personas que todos los descendientes de Jacob y de Esab, todos los descendientes, a pesar de que no se comporten como Jacob, y a Filo que se comporten como Esab, o sea, totalmente al otro extremo, también serán meritorios de recibir la verajá de Isaac, nuestro patriarca. Pero igual nos queda la duda, ¿por qué Isaac decide darle la verajá a Esab? Quisiera dar una contestación hipotética, obviamente, que es un concepto muy bonito. Al principio de la perashá, Esab le pide a Jacob que le dé de tomar ese guisado rojo de lentejas, aliteni námina, adoma de, que ayefanoji. Le dijo, bueno, pero véndeme a cambio tu bejorá, tu primogenitura. A lo cual le dice Esab, claro que sí, lama de bejorá, yo para qué lo quiero. Dicen nuestros jajamim que ese mismo día Esab había hecho 5 pecados. Y uno de ellos, o el último, para no especificar cada uno, el último fue despreciar la bejorá, despreciar la primogenitura. Antes había tenido relaciones con una mujer, había matado a alguien, había renegado del nombre de Akadosh Baruj Hu, pecados muy graves. Y al final se cuenta en la Gemara que también uno de los pecados fue despreciar la bejorá, despreciar la primogenitura. Aparentemente, cuando uno lee esta parte en la Gemara, dijera, bueno, después de los pecados tan graves que hizo, despreciar la primogenitura es lo menos grave. Entonces, es lo mínimo, o sea, es lo mínimo, ya casi ni pinta. Sin embargo, dice nuestro querido Rab Mijael Pérez de México, un gran también jajam, Baruch Hashem, que tenemos el zehut de estudiar y aprender de él por sus escritos y por sus drashot, algo increíble. Nos dice lo siguiente, despreciar la bejorá fue lo más grave que pudo haber hecho Esab. Cuando una persona desprecia algo, entonces en ese momento corta la posibilidad de aprender de eso. Quiere decir, cuando yo valoro algo, quisiera aprender de él, quiero saber, quiero escuchar. Como nos dice en el Mechtab Meliau, el Rab Eliau Dessler, que los pensamientos van detrás de la voluntad. Lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres saber, es algo donde tú defines o donde tú diriges tus pensamientos. Por lo tanto, algo que tú le das valor, algo que para ti es muy importante, quisieras escuchar de eso o de él. Sin embargo, cuando tú desprecias algo, cortas en ese momento la posibilidad de recibir una influencia de esa persona o de esa cosa. Por lo tanto, el despreciar la bejorá, despreciar algo que era un privilegio directo de Akadosh Baruj Hu que le llegó a Esab, despreciarlo, en ese momento corta la posibilidad de tener la fuerza de aprender de su legado, de aprender de su judaísmo, por el hecho de simplemente despreciar. Esto es un concepto muy importante para la vida, porque como dice el Rab Pérez, por eso la Torah es muy cuidadosa en dar respeto a los padres. Cuando una persona respeta a sus padres, cuando para ti, tu padre o tu madre es alguien ejemplar, siempre buscarás aprender de ellos. Pero bueno, si tu papá es alguien que te causa pena o que tú de hecho no buscas nunca la manera de honrarlo o de darle un nivel muy elevado y muy importante, pues el canal es muy difícil porque cortas la comunicación, cortas la educación que puedas recibir de él. Por eso nosotros como padres, y más en esta generación, tenemos que buscar nuestro kabod. ¿Cómo? ¿Pero cómo vas a buscar tu propio honor? Sí, la pareja, ayudarse el papá con la mamá, a lo mejor el papá busca el honor de la mamá ante los hijos, la mamá el honor del papá ante los hijos, y de esa forma nuestros hijos nos van a tener siempre en un nivel muy alto, y de esa manera van a poder aprender de nosotros. Encontramos en la Perashá que Esab tenía, si algo tenía, era Kibud Abaem. Si algo era súper caracterizado por Esab, era que respetaba a su padre de una forma ejemplar.
Hay muchas cosas, muchos ejemplos. Por ejemplo, se vestía de rey para irlo a ver, a pesar de que Yitzhak ya no podía ver, pero él igual, voy a ver a mi papá, se vestía de una forma especial, porque voy a ver a mi padre, lo más elevado que hay, dicen nuestros jajamim. Por eso, Yitzhak decide darle la verajá también a Esab, o específicamente a Esab, en un inicio, porque dijo, si para él yo soy importante, al final va a querer aprender de mí. Y si va a poder o va a querer aprender de mí, va a encontrar otra vez el camino, a pesar de que ahorita no esté en el camino. Porque eso es algo muy importante, el valor, darle valor a las cosas. Y Esab valoraba mucho a su padre. Estoy seguro que por ahí puede ser un poquito la idea de que Yitzhak decidió darle verajá a Esab, porque tenía muchas esperanzas de que el kibud abaem, el respeto a su padre, iba a ser Bezrat Hashem suficiente para que Esab reivindicara su camino y se acercara otra vez a Kadosh Baruj Hu. Este es un concepto muy importante para la vida, es un concepto que se aplica en todo. Si tú quieres aprender de algo o de alguien, dale mucho cabod. Por eso los libros de Torah hay que tenerlos en un nivel muy especial, en un librero al centro de la sala, en el lugar más especial de tu casa. Cuando se cae un libro de Torah hay que besarlo. ¿Por qué hay que besarlo? ¿El libro qué siente? No, el libro no siente. Es la kedushá de lo que está escrito ahí y el valor y el respeto que yo le doy a ese libro para poder recibir entonces toda la influencia y toda la jochma que está allí atrás escondido de todo eso. Cuando sale el Sefer Torah, el Bet HaKnesset, la belleza que se hace en los Batei Knesiot en el mundo, es justamente por eso. Si yo llego a un lugar feo, que hay goteras y que está incómodo, difícilmente voy a recibir de ahí una influencia importante para mi vida. Pero cuando es algo precioso, también el cabod y el honor que yo le doy hace que la comunicación y la educación que yo puedo recibir de eso sea completa. Ojalá que estas lecciones nos ayuden para la vida. Espero y les deseo a todos un gran Shabbat y Shabbat Shalom.